Soy Juan Carlos Hernández Cabral y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de la Bitácora del Informático, titulado Delitos en Twitter en España. Con la polémica levantada en torno a las detenciones de distintos tuiteros por supuestos delitos cometidos en la red social, se abre el debate sobre si las redes tienen que ser reguladas o no. El debate en sí es erróneo, puesto que las redes ya están sometidas al ordenamiento jurídico de España y por lo tanto las malas acciones en la misma tienen la misma punibilidad que fuera de ellas. Estos son algunos delitos que debes conocer si publicas en Twitter o en otras redes sociales desde España. Delito de amenazas. Artículo 169 del Código Penal. El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico. Delito de calumnias. Artículos 205, 206 y 207 del Código Penal. Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Las calumnias serán castigadas con las penas de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 12 a 24 meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de 6 a 12 meses. El acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiera imputado. Delito de injurias. Artículos 208 del Código Penal y siguientes. Es injuria la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves. Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Delitos contra las instituciones del Estado. Artículos 504. Incurrirán en la pena de multa de 12 a 18 meses los que calumnien, injurien o amenacen gravemente al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma. Delito de enaltecimiento del terrorismo. Artículo 578 del Código Penal. El enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los artículos 571 a 577 de este código o de quienes hayan participado en su ejecución o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares se castigará con la pena de prisión de 1 a 2 años. Delitos relacionados con los derechos fundamentales y libertades públicas. Artículo 510 del Código Penal. Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, su orientación sexual, enfermedad o minusvalía, serán castigados con la pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses. Bien, esta es la situación de las leyes en España. Este podcast, o este micro podcast de informática llamado La Bitácora del Informático, es un podcast mexicano. Sin embargo, he grabado este capítulo porque me llama mucho la atención de que, ahora con la legislación actual española, así como cometer estos delitos del Código Penal en lo que es en el mundo real, si se cometen en el mundo virtual, en Twitter, serán castigados de acuerdo a la legislación actual de la misma forma. Entonces, toda mi audiencia que sea de España
tiene que tomar muy en cuenta que, o tener mucho cuidado con lo que pone en las redes sociales, sobre todo en Twitter, porque tenemos el antecedente en España de que la Guardia Civil con la Operación Araña detuvo a varias personas que incurrieron en las faltas que menciona el Código Penal español, pero a través de Twitter, y fueron detenidos. Entonces, mi estimada audiencia que me escucha desde España, siempre que publiquen en Twitter o en cualquier red social desde España y de acuerdo a las actuales leyes españolas, tienen que tener mucho cuidado con lo que tuitean y de no infringir el Código Penal. He mencionado solamente algunas de las faltas por las cuales podría ser sujeto una persona a detención si lo realizara tanto en el mundo real como en el mundo virtual en Twitter, de acuerdo a la actual legislación española. Pero son varias más, entonces hay que tener cuidado con lo que se tuitea si tú que me escuchas eres español, y finalmente, bueno, no incurrir en ninguna de estas faltas. Porque bueno, la cuestión es delicada porque ya hay un precedente de la Guardia Civil deteniendo a personas por cosas que han tuiteado en Twitter y que infringen algunos de los puntos, bueno, porque son varios, del Código Penal español. Bueno, hay que ser cuidadoso con eso, con lo que se tuitea en España y cuando se es ciudadano español y se está sujeto a esas leyes. Y bueno, yo por si las dudas, de todos modos no voy a tuitear nada que vaya en contra de este Código Penal, aunque yo sea mexicano y esté sujeto a las leyes de mi país, pero por si las dudas no lo haría. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto que les comento, sobre todo si se es ciudadano español y se está sujeto a estas disposiciones del Código Penal del Reino de España. Y así finaliza este tema. Si te gusta el programa La Bitácora del Informático, suscríbete al podcast en Spreaker, en iVoox, en iTunes, suscríbete a mi canal de YouTube, sígueme en SoundCloud y hazte fan de la página La Bitácora del Informático en Facebook. Los métodos de contacto del podcast son mi cuenta de Twitter, @JCHERDZ, el correo electrónico del podcast, el cual es jcherdz@yahoo.com. Nos escuchamos en el próximo podcast.